Bueno, chicos, buenas noches para todos los que se están conectando a último momento. Eh, Hoy vamos a hablar de un nuevo tema, de un nuevo componente que es el transistor de efecto de campo. Es una variante de transistor, particularmente en esta materia o en la parte práctica, mejor dicho, porque en la parte teórica ven ambas variantes del transistor de efecto de campo, o sea, el JFET y el MOSFET. En la parte práctica hacemos un trabajo práctico, que vamos a ver una introducción hoy, la clase que viene, y después hacemos un trabajo práctico únicamente del JFET, ¿sí? Pero, bueno, en la parte teórica se ven ambas. Y en aplicada 1 tengo entendido que hacen también un trabajo práctico del MOSFET, así que no es que el MOSFET no lo ven, porque no tiene sentido. Es únicamente, inclusive más útil, por decirlo de alguna forma, el MOSFET que el JFET, pero bueno, en dispositivos parte práctica vemos el práctico de JFET. Antes de empezar, no sé, quería preguntarles si tienen alguna duda, si les quedó algo pendiente de la clase pasada que terminamos de ver el trabajo práctico de transistor bipolar. Y recuerden que con eso terminamos de ver todos los temas que van en el primer parcial. Este tema que vamos a empezar hoy ya no va en el primer parcial, sino que queda para el segundo. Simplemente vamos a empezar a avanzar hasta que llegue el momento del primer parcial. ¿Hay alguna duda que haya quedado? ¿Algo que haya que aclarar? No, profe, por mí nada. Bueno, bueno, ningún problema. De todas formas, las dudas no solo en este momento las pueden plantear cuando quieran, ¿sí? La clase que viene, la otra, fuera de clase, me mandan un mail o un WhatsApp, eso ya está claro, ¿no? Pero siempre aprovecho la oportunidad de volver a repetirlo. Vamos a empezar entonces con el transistor de efecto de campo, el JFET particularmente, es el que me voy a basar en la parte práctica. Me voy a guiar con el libro de cabecera que tiene la materia, que es el Floyd. Vamos a ver, vamos a desarrollar los puntos que están en el capítulo 8 del transistor de efecto de campo. El Floyd en formato digital, este que le estoy mostrando en este momento, lo tienen disponible en el aula virtual, así que lo pueden descargar de ahí, el PDF, y revisarlo, analizarlo, leerlo tranquilamente desde ahí. ¿Cuándo es la fecha del parcial? Exactamente, como dice Nicolás, la segunda clase después del receso. O sea, la primera clase después del receso, eh, hacemos un repaso de las preguntas que ustedes tengan, de las cosas que ustedes tengan para consultar, y la segunda es el parcial, ¿sí? Si no hay preguntas en esa primera clase, sigo con los temas como voy a empezar hoy, con los temas adelantando para el segundo cuatrimestre. Bueno, volviendo, lo que vamos a ver es el punto 8.1 al 8.4, ¿sí? Del JFET, las características y parámetros, la polarización y lo que se llama la región ómnica del JFET, ¿sí? El MOSFET, en la parte práctica, les repito, no lo vemos, no hacemos un práctico. Bien, ¿qué es el JFET? ¿Sí? J es de juntura o unión, traducido al español, Junction Field Effect Transistor, o sea, transistor de efecto de campo de unión. Es la traducción, como dice acá. Este transistor puede tener dos alternativas, sí, existen dos alternativas de este transistor. Puede ser de canal N o de canal P. O sea, ya estamos empezando a aprender
cómo se clasifican los JFET. Se clasifican en función del canal, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el canal, cómo lo interpretamos. Probablemente con el teórico ya lo están viendo, pero vamos a hacer un pequeño repaso ahora con la teoría, con el práctico. Pero se clasifican entonces por el canal N o canal P. Básicamente el JFET está construido de esta forma, como lo vemos acá. Acá en la imagen A tenemos un JFET de canal N y en la B uno de canal P. Es una pastilla semiconductora de canal N, ¿sí? Como vemos, vamos a hablar del A de canal N. Es todo un componente, todo un cilindro, para que lo imaginen, de canal N, y alrededor del cilindro, en una parte físicamente a la mitad aproximadamente, se arma o se coloca un anillo del material contrario, o sea, en este caso de canal P, de un material tipo P, perdón, no de canal. O sea, para que ustedes se den una idea, esta imagen sería como un corte a un cilindro en donde se ve el cilindro, que es el canal N, y el anillo que está alrededor de ese cilindro, que está formado por un material contrario, que en este caso es un material tipo P. A un extremo del cilindro se coloca un terminal, que es el drenador. En el otro extremo se coloca otro terminal, que es el surtidor, o algunos autores lo traducen como fuente. Y en el anillo se conecta el tercer terminal, que se denomina compuerta. A mí me gusta más las siglas en inglés de estos canales o de estos terminales, en donde drenador es drain, fuente o surtidor es source, y la compuerta es el gate, ¿sí? Entonces, eh, puede que en alguna situación lo llamemos de esa forma. Y en letras, normalmente se pone la D para identificar el drenador, la F para identificar, perdón, la S para identificar al source, y la G para identificar el gate, ¿sí? O la compuerta. En el JFET de canal P tenemos la situación contraria. Tenemos todo un cilindro de canal P, y alrededor de ese cilindro tenemos un anillo que es material N, y en donde se conecta el terminal del gate. Para entender cómo se polariza el JFET, tenemos que ver esta primera imagen. Lo más importante a tener en cuenta, y que ustedes deben tener en cuenta porque es fundamental para trabajar un JFET, es que la compuerta gate surtidor tiene que estar en polarización inversa. Como vemos en este gráfico, este es un JFET de canal N, el anillo es canal P, o sea, el gate es, perdón, estoy con canal. El gate es material tipo P, entonces en el gate conecto un potencial negativo con respecto al potencial que conecto en surtidor. O sea, la unión PN de gate surtidor queda polarizada en inversa. Por otro lado, entre drenador y surtidor se pone la fuente que va a alimentar a la resistencia de carga que vamos a tener en este JFET. Normalmente la resistencia de carga se conecta al drenador junto con la fuente y hacen circular una corriente desde la fuente por la resistencia de carga a través de el canal, y cierra el camino de corriente por el surtidor.
esta es la polarización básica que tenemos que, básica y única, ¿sí? Que tenemos que respetar para los JFET, ¿sí? Para los MOSFET también, pero bueno, estamos hablando de los JFET. En función de esta polarización, más adelante, en la próxima clase, vamos a hacer 2 clases puede ser teoría o ejercicios de aula, ¿sí? Serían 2 clases de aula y después vamos al práctico. La clase que viene vamos a ver los circuitos que se pueden realizar para hacer este tipo de polarización. Hoy vamos a seguir viendo cuál es el comportamiento y cuáles son las curvas o los parámetros más importantes del JFET, sin entrar en los circuitos de polarización. Bien. Voy a saltear esta imagen, estas 3 imágenes, y voy a pasar un poquito más adelante y después volveré. La simbología del JFET, ¿sí? La simbología de canal N es esta, en donde la flecha del gate o de la compuerta está hacia adentro. La simbología del canal P es igual, pero la flecha de la compuerta está hacia afuera. Guarda con esto porque puede generarle confusión, ya que si lo asocian con el dibujo del transistor bipolar, las flechas son contrarias, ¿sí? Si bien, si se recuerdan, el transistor bipolar, el NPN, tenía una flecha en el emisor que salía del componente. ¿Se acuerdan que yo les supe comentar de que había una frasecita mnemotécnica para recordarse que en el NPN la flecha no penetra, o sea, va hacia afuera del componente? En este caso, el de canal N, la flecha va hacia adentro. Y en el PNP, en los transistores bipolares, la flecha penetra al componente, y en este caso, en el canal P, la flecha va hacia afuera. ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros tenemos polarizado al transistor JFET, podemos empezar a variar sus valores de tensión e ir obteniendo algunas gráficas como para ir entendiendo el comportamiento. Antes de hablar del comportamiento, voy a volver a estas imágenes que teníamos recién. Voy a empezar por esta, por la A, ¿sí? Con una polarización en inversa que le he hecho al canal PN, yo establezco una región de recombinación de portadores que va más allá del espacio físico que ocupa ese anillo del gate. Y es aproximadamente este lóbulo en blanco que se forma con la unión o las combinaciones de electrones y huecos, o las recombinaciones de electrones y huecos, cuando circula una cierta corriente. En este caso, la corriente es mínima porque lo polarizamos en inversa. Como nosotros habíamos visto, o como vieron en el teórico, cuando un semiconductor, o sea, una unión PN, se polariza en inversa, se forma una región más ancha en la zona de la unión que impide el paso de corriente o bloquea la circulación de corriente más aún en el diodo. O sea, al estar polarizado en inversa, que no deja circular corriente, salvo la mínima de fuga, pero al estar polarizado en inversa, hay una zona de deplexión
que está desde la unión física del material P con el N hacia ambos extremos y hace más grande esta zona de bloqueo. A medida que yo voy aumentando esa polarización en inversa, esa zona se va haciendo cada vez más grande. Y es lo que está intentando mostrar en estas tres imágenes. Imagínense en que yo tengo una cierta polarización inversa en la figura A y esa zona que es este lóbulo blanco tiene esta forma. Ahora, si yo aumento un poco más esa polarización en inversa, en el caso del ejemplo en B, esa zona se hace un poquito más grande. Fíjense que la zona en blanco es, en el canal A es más chica que la zona en blanco en el canal B. Y si bajo un poco esa polarización en inversa, como el caso del canal, el ejemplo C, esa zona se hace un poquito más chica. ¿Sí? O sea, el A es un nivel medio, el B es cuando subo el nivel de polarización en inversa, o sea, la BGG aumenta, y el C es cuando bajo el nivel de polarización en inversa, o sea, la BGG disminuye. Lo pueden ver en los dibujitos de los testers que está poniendo acá. Fíjense en que este tester de BGGS marca como que el nivel está a la mitad de la escala. Si subo la BGG en la imagen B, la marca de este tester es más grande, o sea, mayor nivel de polarización en inversa de BGS. Si bajo el valor de BGG, tengo menor nivel de polarización en inversa en BGS. ¿Y qué efecto genera? Genera el efecto de dejar pasar más o menos corriente por el canal. O sea, si yo tengo un nivel de polarización en inversa BGS medio, como la imagen A, el canal está medianamente abierto, permite circular un nivel de corriente media, como vemos en este tester que mide la corriente en directa. Ahora, si yo subo el nivel de la BGG y la polarización en inversa es más grande, el lóbulo es más grande, se cierra más el canal. Imagínense como si yo estuviera haciendo un estrangulamiento, que justamente esa palabra estrangulamiento se utiliza, lo vamos a ver más abajo, hay un parámetro que la especifica, y eso hace de que al tener un canal más estrangulado, circule menos corriente, o sea, la corriente de drenador bajo en esta imagen en B. Y si me voy a la imagen en C, cuando pongo menos polarización inversa, el canal está menos estrangulado, o sea, está más abierto y permite circular más corriente en directa. ¿Ok? ¿Hasta acá? Creo que no está tan difícil y creo que es redundante de lo que ya tienen que haber visto con el teórico. ¿Sí? Simplemente Sí, estamos viendo algunos conceptos como para plantear el práctico. Bueno, continuemos. En función de eso que hemos hablado, podemos hacer un primer análisis del componente y hacer una primer gráfica. ¿Cómo realizan la primer gráfica los proveedores o las empresas que manufacturan estos componentes? Hacen un relevamiento de la corriente de drenador en función de una variación de la tensión drenador-surtidor para diferentes valores de polarización en inversa de BGS. La primer gráfica le ponen una polarización en inversa de 0. O sea,
le hacen un cortocircuito entre surtidor y gate, como ven en esta imagen. Y varían o hacen un barrido de la tensión drenador-surtidor y van midiendo la corriente de drenador. En esta situación se encuentran con una gráfica como la que vemos a la derecha, en donde a medida que va subiendo la tensión drenador-surtidor, la corriente también va subiendo en forma proporcional, estableciendo una región que se denomina óhmica. ¿Por qué óhmica? Porque un incremento de la tensión produce un incremento de la corriente. O sea, se cumple en esta zona la ley de Ohm. A posterior, cuando termina esta región, empieza una región que se denomina región activa, en donde un incremento de la tensión de drenador-surtidor no produce ningún cambio en la corriente de drenador, sino que la corriente se estabiliza en un valor, como vemos acá, para cualquier valor de tensión drenador-surtidor. Y se puede decir que es el máximo valor de corriente que puede pasar por el canal en ese momento. Como yo les había dicho, el canal lo estrangulamos o lo liberamos en función de la tensión gauge surtidor. Si yo en este caso estoy aplicando una gauge surtidor de 0 voltios, la corriente, que deja pasar como máximo ese transistor JFET es esta que estoy marcando acá y que se denomina I de drenador máxima para esa tensión VGS. Pero en forma particular, en todos los componentes van a ver en la hoja de datos un valor que se llama IDSS, que es justamente este valor de corriente máximo que pasa por el canal para cuando la VGS vale 0. O sea, al leer ustedes en la hoja de datos el IDSS de 500 mA, por ejemplo, el fabricante te está diciendo que pueden llegar a pasar hasta 500 mA por ese canal, siempre y cuando vos pongas la tensión de gauge surtidor en 0 voltios. O sea, dicho de otra forma, cortocircuito entre gauge y surtidor. No es para cualquier valor de VGS, la IDSS. Atención con esto que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque me suele pasar de que grafican estas curvas, ¿sí?, para un valor de VGS de, qué sé yo, menos 1 voltio y tiran una línea de puntos hacia la escala de la corriente de drenador, la marcan y le ponen IDSS para 1 voltio o para menos 1 voltio para ser más correcto. No, el nombre IDSS está reservado únicamente para la VGS en 0 voltios. En ese punto, en donde se hace el cambio de comportamiento del componente entre la región óhmica y la región activa, si yo tiro una referencia hacia el eje de las tensiones, obtengo un valor de tensión que se lo denomina BP o voltaje de estrangulamiento. Es el valor de tensión en el cual el canal estrangula a su máximo potencial el paso de corriente en función del valor de VGS que está colocado en ese momento. Este BP también lo van a encontrar en las hojas de datos con esas siglas, o sea, en este caso en los JFET, la mayoría de los fabricantes
se han puesto de acuerdo con los nombres y con las siglas, o sea, no van a tener mucha dificultad con diferentes fabricantes, caso que en los transistores bipolares sí podía llegar a pasar, pero el IDSS es la corriente máxima para una BGS de 0 y el BP es la tensión de estrangulamiento para una BGS de 0 también. Ojo, el BP es igual que el IDSS, están especificados en los manuales para una referencia de BGS 0 voltios. Si yo en este punto B, que está marcado acá, continúo subiendo el valor de drenador surtidor, o sea, en este caso subiendo la BDD, voy a llegar a un punto que está marcado acá en el C, en donde paso a una tercera zona o a una tercera región que ya se denomina de ruptura y adquiere un comportamiento irreversible el componente. O sea, esta ruptura es ruptura física, en serio, se quema. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando hablamos de Zener, también suelen hablar de tensión Zener o tensión de ruptura, pero en este caso el componente trabaja en esa zona o logramos un objetivo de estabilización en esa zona. En los transistores JFET, si llegamos a la tensión de ruptura, lo dañamos. ¿Cómo sabemos que se ha dañado? Porque cualquier incremento de la tensión drenador-surtidor produce de que la corriente, esa máxima que estábamos teniendo, sea más grande. O sea, si en alguna situación la corriente se dispara, es más grande o ya no se estabilizó más, ya pasamos a la región de ruptura y, y ya dañamos el componente. O sea, es irreversible el efecto que le hemos generado. ¿Por ahora viene bien? Sí, sí. Bueno, a ver, chat. Todo claro hasta ahora. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Como yo les dije, a medida que íbamos haciendo o cambiando la polarización del BGS, nosotros íbamos a generar un mayor o menor paso de la corriente por drenador. Lo vimos en las gráficas arriba en esos tres circuitos. Bien, ¿cómo analizamos esto? Bueno, acá en el libro habla del voltaje estrangulamiento, es para una BGS de 0 voltios, el valor en el cual la BDS se hace que la corriente drenador se mantenga constante. ¿Sí? O sea, leen acá y entienden el concepto. La ruptura es lo que acabamos de hablar, un proceso irreversible, y ahora vamos a hablar de cómo la BGS controla a la ID. A ver. Bien, estas 3 o 4 imágenes hablan de lo que hemos hablado hasta recién. La tensión en gate es 0, ¿sí? Y cuando tenemos BDS 0, la corriente de drenador es 0. A medida que vamos a la B, a la imagen B, a medida que la BDS va subiendo, la ID va subiendo. O sea, esto es la zona lineal o la región óhmica. En algún momento, la BDS pasó el valor de BP y la corriente se enclavó o se mantuvo fija en el valor de IDSS. Y conforme sigamos subiendo la tensión de drenador-surtidor, la corriente en drenador-surtidor
se mantiene fija en IDSS, hasta que esta corriente empieza a subir nuevamente, que es porque llegamos a la zona de ruptura. Pero a lo que quería seguir o avanzar es a esta gráfica. Nosotros hasta ahora relevamos y hablamos de esta primer gráfica, o sea, BGS0, que establece un valor de IDSS y que establece un valor de tensión de estrangulamiento BP. Acá le puso algunos valores como para tener alguna idea. La tensión de estrangulamiento es 5 voltios, por ejemplo. La BGS 0, eso ya lo tenemos en claro. Y la IDSS no le puso un valor, pero lo estableció y lo marcó en la gráfica. ¿Qué pasa? Si ahora yo hago una polarización en inversa, recuerden que gay surtidor se tenía que polarizar en inversa. Si yo hago una polarización en inversa pequeña, únicamente 1 voltio, ¿sí? Lo de pequeño va a depender del componente que estemos analizando. Puede haber transistores que lo pequeño significa solo 100 milivoltios, otro 1 voltio, otro un poquito más, 2 o 3 voltios, ¿sí? Pero vamos a hablar de que este 1 voltio es una pequeña variación en la polarización inversa de este transistor. Si hacemos el relevamiento de la tensión drenador-surtidor y la corriente drenador-surtidor, vamos a encontrar esta segunda gráfica. Fíjense en que la segunda gráfica habla de que fue relevada para una BGS de menos 1 voltio y que también tenía una zona lineal, que es toda esta zona. A ver, vamos a tratar de hacer unas marquitas. Toda esa zona es la zona lineal, la que acabo de marcar. Después tenemos la zona, la zona óhmica, la zona lineal, y acá no está graficado, pero en algún momento va a ser el quiebre y se va a dañar el componente y vamos a tener un proceso irreversible. Pero lo importante es observar que esta gráfica, para menos 1 voltio, tiene un valor de corriente más chico que el valor de IDSS anterior, que estaba especificado para 0 voltios. O sea, que cuando yo le doy una polarización en inversa al canal, la máxima corriente que puede circular por el canal es más chica que la corriente que podía circular cuando le daba una polarización de 0 voltios. ¿Sí? Este nivel que está marcado acá es más chico que el IDSS. Y así sucesivamente. Si yo le doy un poquito más de polarización en inversa, menos 2 voltios, el valor de la corriente va a ser un poquito más chico también. Un poquito más de polarización en inversa de gate surtidor, menos 3 voltios, la corriente en drenador surtidor baja un poquito más todavía. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a un valor de tensión gate surtidor, en donde, que es el que está dibujado acá abajo, a ver si lo marcamos con color verde, esta, sale más o menos en la gráfica, pero es esta, ¿sí? Que la corriente por drenador es muy pequeña, es este valor que está acá, que es muy pequeño, y lo hizo así más o menos pequeño en la gráfica para que se vea la gráfica, pero en la práctica es 0. O sea, no circula corriente ya
por el canal. Ese valor de BGS se lo denomina BGS de corte y es igual numéricamente al valor de estrangulamiento acá. O sea, en una hoja de datos, si ustedes encuentran que el BP es 5 voltios, ya saben, por definición técnica, que la BGS de corte es menos 5 voltios. O sea, numéricamente el mismo valor con el signo contrario. O si encuentran en una hoja de datos que la BGS de corte es menos 5 voltios, automáticamente saben que la tensión de estrangulamiento BP es más 5 voltios. Eso se cumple siempre. La BP es igual a la BGS de corte de un transistor JFET. Guarda con ese concepto porque varios ejercicios tienen que aplicar ese concepto. Normalmente en un ejercicio no les damos BP y BGS. Le damos uno de los BGS de corte, perdón. Le damos uno de los dos. Y ustedes tienen que recordar de que son iguales, cambiando el signo, entonces encuentran el otro valor y aplican las fórmulas, hacen los cálculos, todo lo que ustedes quieran. Bien. Entonces, repasando, vamos a borrar un poco. Repasando, tenemos una curva de polarización cuando la BGS está en 0 voltios, o sea, la polarización en inversa más chica que podemos poner, 0 voltios. Se puede decir que es que no hay polarización en inversa. Eso me genera una curva en donde yo identifico una zona óhmica al principio, en donde subo la tensión drenador-surtidor y sube la corriente de drenador. Después la corriente de drenador se establece, se mantiene fija en un valor que se denomina IDSS, y cualquier incremento de la tensión drenador-surtidor mantiene fijo ese valor de corriente. Esa zona se denomina lineal y finalmente hay una zona de ruptura en donde si subo más la tensión drenador-surtidor, la corriente en drenador sube excesivamente y se daña el componente. Si ahora empezamos a cambiar la polarización en el gauge surtidor, ya no le damos la mínima que sería 0, sino que le damos menos 1, menos 2, menos 3, o empezamos a subir, las curvas tienen la misma forma, o sea, tienen una zona lineal, una zona óhmica, perdón, una zona lineal y una zona de ruptura, pero el valor de corriente a la cual regula la corriente en drenador va bajando cada vez más a medida que va aumentando la tensión de gauge surtidor. A tal punto que va a llegar un momento en donde la corriente drenador surtidor bajó tanto que es prácticamente cero ante un valor de polarización en inversa de gauge surtidor. Ese valor de polarización en inversa de gauge surtidor se denomina BGS de corte y numéricamente es igual al valor de tensión de estrangulamiento drenador surtidor que está especificado en las hojas de datos o los manuales. Un detalle gráfico para considerar o para que tengan en cuenta es que la zona óhmica para BGS 0 llega hasta este punto en donde está la línea puntuada BP. Vamos a hacer una línea. Llega hasta ahí. La zona óhmica de una BGS de menos 1 ohm se corta un poco antes.
la zona óhmica de la VGS menos 2 voltios se corta un poco antes, de menos 3 voltios un poco antes, y así sucesivamente. O sea, estos codos cada vez se van haciendo un poco más chicos y la zona óhmica va pasando a ser cada vez más chica. Eso lo vamos a ver cuando relevemos las gráficas con el simulador. Van a ver de que la zona óhmica para VGS 0 va a estar en su máximo tamaño y después la zona óhmica cada vez se va a ir haciendo más chica y va a entrar en la zona lineal cada vez antes. ¿Sí? A medida que pase el tiempo va a ser antes. Perdón, esta va acá y esta va por ahí. ¿Ok? Sí, sí, hasta ahora. Nada difícil, ¿no? Esa Simplemente variación de BDS según la curva no tiene nada que ver con VGS, ¿no? No. O sea, directamente no es VGS. no, no tiene nada que ver. Son independientes los valores de tensión. O sea, yo para graficar esto establezco un valor de VGS. A ver, ¿para qué voy a cambiar? Establezco un valor de VGS, lo dejo fijo y ahí empiezo a mover la BDS y voy encontrando todos los puntos que me hacen esa gráfica. ¿Sí? Pero en ningún valor de tensión drenador-surtidor, la VGS me va a cambiar. ¿Por qué? Porque la VGS yo la establecí y la dejé fija. Y con eso trazo toda la variación de la BDS para encontrar la curva. Después me voy a otro valor de VGS y hago nuevamente todo el proceso. Pero la variación de un elemento no me cambia el otro elemento. O sea, lo podría decir al revés. Yo dejo fijo un valor de BDS. Vamos a hacer lo siguiente. Dejo fijo el valor de BDS en este valor y varío la VGS. Primero la pongo en 0. Voy a encontrar una corriente como la IDSS. Vamos de nuevo. A ver, tac. Voy a encontrar una corriente como la IDSS. Después cambio la VGS a menos 1 voltio, ¿sí? Dejando la BDS fija en un valor que lo puse por acá, que debe ser un 7, un 8 voltios. La corriente baja automáticamente a este valor. Después cambio la VGS a menos 2. La corriente baja automáticamente a este valor. Cambio la corriente de la tensión VGS a menos 3 voltios, la corriente baja a este valor, a menos 4 voltios a este valor y a menos 5 voltios se va a 0, porque está la VGS de corte. ¿Sí? O sea, si tu pregunta era si tenía alguna relación un valor con el otro, no. Yo puedo ir variando uno de ellos y el otro se mantiene inmutable al valor que yo lo puse. No tiene una relación entre uno y el otro. Lo que sí generan es cambios en la IDSS. Si yo varío la VGS, cambia la ID. Muy bien, profe. Ahora, ¿alguna otra duda? Bien. Eh, Acá habla de todo lo que hemos hablado, lo hace con algunos ejemplos de los tester. Para una VGS de 0 voltios tengo una corriente drenador
máxima. Si yo pongo una BGS un poquito más inversa, la corriente de drenador baja un poquito. Si lo pongo un poco más en inversa, o sea, una polarización un poco más grande, la corriente en drenador baja un poco más todavía. Si la subo un poco más a la polarización en inversa de la BGS, hasta llegar al valor que yo sé que es de corte, la corriente en drenador se va a cero. Habla del voltaje de corte, ¿sí? Que es para la BGS de cero. Fíjense en cómo muestra gráficamente lo que sucede dentro de la pastilla semiconductora. Se hacen tan grandes esos lóbulos de recombinación que cierran el canal. Por eso es que la palabra estrangulamiento es la que mejor identifica al comportamiento de este componente, porque el canal realmente se estrangula y no deja pasar nada de corriente. Corriente cero. Profe, ¿la corriente mínima de corte es generada por BGG o por BDD? O sea, ¿es una corriente en inversa entre la P y la N o viene de, Ah, o pasa por la el canal? corriente, la corriente mínima que pasa por acá, por el canal, cuando está, o sea, vos decís que este cero no es cero en realidad, que tiene una corriente mínima. ¿Y de qué depende? ¿Eso? Claro, que en la curva veíamos que cuando te dabas en corte tenías una corriente mínima. Sí, en la curva porque lo gráfica como para que se vea. En la práctica va a ser eh, prácticamente cero, aunque vamos a medir un valor, pero es sumamente chiquito. ¿De qué depende? De la polarización esa de BGS de corte y de cómo físicamente está construido el canal. ¿Sí? Va a depender más de cómo físicamente se lo construye, el dopaje y todo eso. ¿Qué es lo que te Ajá. estoy diciendo con eso? Que algunos transistores pueden tener una BGS de corte que es media endeble, si le podemos poner algún calificativo, y otros que tienen una BGS de corte que es bien fuerte. Si yo llego a esa BGS, no circula absolutamente nada de corriente, o circula corriente en el orden de los nanoamperes. En cambio, otros pueden circular una pequeña corriente en el orden de los microamperes, por el dopaje y por la construcción física del semiconductor. ¿Sí? De eso va a depender. Por De la supuesto. potencia, supongo. Y claro, exactamente, eso es lo que iba a decir. Por supuesto, también va a depender de la BDD. O sea, si yo pongo 10, 12 voltios de BDD, y bueno, va a circular una pequeñísima corriente. Ahora, si pongo 100 voltios, es mucho más grande, es mayor potencia, y puede que circule algún microamper, un poquito más de corriente por ese Claro, canal que está cerrado. mi duda era esa, si era como un diodo en inversa que tenía una corriente de fuga o si era una corriente que quedaba residual en el canal. Es, es más similar, aunque no es técnicamente lo mismo, pero es más similar al diodo en inversa. Tiene una pequeña corriente de fuga que pasa, ¿sí? Pero es Sí, sí. pequeñísima. Ya lo vamos a ver en la Sí. práctica, es pequeñísima. ¿Alguna otra duda? Bueno. eh, y vamos a ver un ejercicio. No quiero llegar. La curva de transferencia esta la quiero hacer la semana que viene. Entonces vamos a ver estos dos ejercicios. El 1, el 8.1 y el 8.2, y ahí vamos a dejar. Dice, el JFET mostrado en la figura 8.11, que es esta, tiene una BGS de corte de menos 4 voltios y una IDSS de 12 miliamperes. Determine el valor mínimo de la BDD requerido para situar al dispositivo en la región de operación
de corriente constante cuando VGS vale 0. O sea, quiere colocar el dispositivo a el lugar en donde ya está en corriente constante, pero el lugar mínimo. O sea, vamos a subir a la gráfica. Lo quiere colocar ahí, que es el mínimo valor de BDS, porque recuerden que el enunciado dice el mínimo valor de BDS, para que ya se sitúe en la zona lineal para una VGS de 0, dice el enunciado. ¿Sí? Repasemos el enunciado. Tiene este VGS de corte y IDCS, determina el valor mínimo de la tensión drenador-surtidor requerido para situar, o sea, el drenador-surtidor va a depender de la tensión BDD, para situar el dispositivo en la región de operación de corriente constante para VGS de corte. En función de esto y de lo que ya vimos en la teoría y lo que acabamos de repasar recién, ya sabemos que la VGS de corte es menos 4 porque es un dato, la BP es 4. ¿Sí? Entonces, el valor mínimo de drenador surtidor que tenemos que llegar es 4. Cuando nosotros pongamos a 4 voltios drenador surtidor, para esta polarización en donde la VGS vale 0, vamos a estar en el punto que les marqué recién, que es el comienzo de la zona lineal. Bien, entonces decimos que la tensión drenador-surtidor vale 4 voltios. Y en esa zona en donde queremos establecer el componente, ¿cuál es la corriente que está circulando por el componente? Y la IDSS, porque es la zona en donde se estabiliza el valor de corriente. Entonces, el valor de corriente va a ser los 12 mA de la IDSS. Pero si circulan 12 mA por el canal, también circulan 12 mA por la resistencia. Y como yo conozco el valor óhmico de la resistencia, puedo encontrar la caída de tensión en la resistencia de drenador. La IDSS, o ID como le pone acá, por la resistencia 6,72 voltios. Si ya conozco la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en drenador surtidor, es fácil encontrar la BDD, que es la suma de los dos. O sea, los 4 voltios que necesito para que el canal esté justo en ese punto de bloqueo, más los 6,72 de la resistencia, 10,7. Este es el valor de la BDD para hacer que el drenador surtidor sea BP y poner al dispositivo en la zona justa en donde empieza la región de corriente constante. Y después dice problemas relacionados, ¿qué pasa si ya incremento el valor de la BDD a 15 voltios? ¿Cuál es la corriente en el drenador? ¿Alguien se anima a responder esa pregunta? Y habría que saber cuál es la tensión de ruptura. Porque puede ser o que se mantenga constante o que se rompa el componente. Bien, ¿No? exactamente. Normalmente está bien la deducción. Normalmente la tensión de ruptura es bastante más grande que la tensión de estrangulamiento, que en este caso la de estrangulamiento es 4. O sea, bastante más grande, estamos hablando de por lo menos unos 50, 60, 70 voltios. Entonces, para al que está acostumbrado a trabajar con estos componentes, sabe que con 15 y todavía no llegó a la tensión de ruptura. Pero está bien tu aclaración. El compañero mencionó de que habría dos alternativas para responder a esta pregunta. Podemos decir que la corriente de drenador va a ser 12 mA
que es igual a la I de SS. ¿Por qué? Porque ya estamos en la zona lineal. Entonces, cualquier incremento de la tensión drenador-surtidor, la corriente drenador se va a mantener en 12 miliamperes. Pero el compañero dijo, pero guarda, no estoy tan seguro de esto, porque si esa tensión drenador-surtidor de 15 voltios ya es demasiado grande, puede que yo esté saliendo de la zona lineal y entrando en la zona de ruptura. Entonces ahí la corriente va a escaparse, ya no va a ser esos 12 miliamperes, sino que va a ser más grande y el componente se va a estar dañando. Y tienes razón, pero lo que yo le comenté, lo vuelvo a repetir, es que cuando empiecen a trabajar con estos componentes y se empiecen a familiarizar, van a saber que si la tensión de estrangulamiento es 4 voltios, la de ruptura no va a ser 15, va a ser bastante más, en el orden de los 50, 100 voltios. Entonces, fácilmente podemos deducir que con 15 voltios todavía no va a estar en la zona de ruptura, sino que va a mantenerse todavía en la zona lineal y la corriente, la respuesta a esa pregunta es que la corriente va a seguir siendo 12 miliamperes. ¿Okay? Un segundo ejemplo dice, en un JFET de canal P, particularmente, tiene una BGS de corte de 4 voltios positivos. Fíjense en que antes la BGS nosotros le poníamos menos algo, porque era un canal N. En este caso, el canal P, la BGS es positiva, y la de corte es más 4. Dice, ¿cuál es la corriente de drenador para cuando la BGS vale 6 voltios? Positivos también. Es muy fácil. Si con la BGS de corte de más 4 voltios la corriente ya es 0, porque recordemos lo que hablamos de la teoría, para cuando llegamos al valor de la BGS de corte, la corriente se hace 0. Si yo subo más todavía esa polarización en inversa en la BGS, se va a seguir manteniendo ese 0 de corriente en drenador. Entonces la solución dice, el JFET de canal P requiere un voltaje positivo en la compuerta a fuente. Mientras más positivo sea el voltaje, menos corriente habrá por el drenador. Perfecto, todo lo que hemos hablado. Por otro lado, cuando la BGS valga 4, la corriente en drenador va a valer 0. ¿Por qué? Porque lo especificó acá en el enunciado. La BGS de 4 voltios es la que se denomina BGS de corte y es la que establece corriente drenador 0 voltios. Cualquier incremento adicional de la BGS va a mantener al JFET en la zona de corte, por lo tanto, la corriente drenador va a seguir siendo 0. ¿Cuál es la BP para el JFET descrito en este ejemplo? También es fácil. Ya lo sabemos que BP es igual a BGS, numéricamente hablando, cambiando el signo. O sea, la BP va a ser menos 4. Y atención a una pregunta capciosa que puede haber en algún examen. ¿Cuál es la BP del JFET descrito en este ejemplo? Menos 4. Si llegan a poner 4, está mal, porque es menos 4. Mismo valor numérico, cambiado de signo. Bueno, hasta acá es lo que quiero llegar, porque esta curva la quiero explicar con un poquito más de detenimiento, un poquito más de tiempo, y seguir haciendo los ejemplos y los ejercicios relacionados a esta otra curva también. Así que prefiero hacerlo de lleno ya en la próxima clase. La verdad que fuimos bastante rápido, en una horita hicimos todo lo que quería hacer.
Pero bueno, escucho cualquier duda, cualquier pregunta que tengan hasta acá. ¿Sí? Hemos visto hasta la página 376 del Freud, empezando por el comienzo, que es la página 368, ¿sí? Donde empieza 369, donde empieza. Bien. La gráfica del canal P es la misma que la del canal N. Sí, es la misma. A ver. En este caso es la misma. Si lo que vos estás preguntando es por los valores negativos, porque la BP es menos un valor, te puedo decir que lo que vos deberías hacer para graficar la del canal P es graficar desde acá para allá todo. Entonces te quedan las BDS, la BP con valores negativos. Y la BGS en 0 va a estar acá arriba y valores positivos va a ir bajando el nivel de corriente. Pero sería esto espejado en el eje Y. O sea, para allá en el canal P, para acá en el canal N. ¿Sí? Normalmente no vamos a graficar esta misma gráfica para dos componentes distintos. O graficamos para el canal N, así, en el primer cuadrante, o graficamos para el canal P, para allá, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Eso responde a tu pregunta, Matías. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, hasta acá llegamos. Repasen un poco, empiecen a repasar todos los temas, no se dejen estar. Yo sé que ahora están en épocas de exámenes, por eso yo dejo el parcial para cuando volvamos de las vacaciones, pero no desaprovechen este tiempo que tenemos clases sobrantes, si los quieren llamar así, antes del examen, para hacer preguntas y para repasar. Y si no, la clase que viene sigo con este tema nuevo del transistor JFET. ¿Sí? Lo terminamos de ver la clase que viene y la otra empezamos el práctico. Les mando un saludo, cuídense y bueno, cualquier cosa me preguntan, estamos en contacto. ¿Sí? Nos vemos, profe. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao.